Hermanos y hermanas, bienvenidos a la lección número 5 para el 2 de mayo del año 2020. Solo la Biblia, sola Escritura. Texto para memorizar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Vamos a orar para comenzar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, te damos gracias desde lo profundo de nuestro corazón, porque también eres nuestro Padre, eres nuestro Dios. Gracias te damos por la revelación de tu palabra. Gracias por la luz, el gozo, el consuelo y la instrucción que nos das mediante la Biblia. En esta hora nos disponemos a buscar los tesoros de tu palabra a través del estudio de la lección. Por favor, danos comprensión, humildad y disposición para recibir tu sagrado mensaje, comprenderlo y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos y hermanas, sola Escritura es una frase escrita en latín que quiere decir solo la Escritura, solo la Biblia. Del movimiento de reforma protestante que inició Martín Lutero, se derivan 5 frases que resumen la teología reformada. La primera de ellas es la que estudiaremos con la ayuda de Dios esta semana. Esas 5 frases son: sola Escritura, sola fide o sola fe, sola gratia o sola gracia, sola Christus o solo Cristo, y soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Cuando Lutero acuñó esta máxima del cristianismo, sola Escritura, no estaba diciendo que está prohibido para el cristiano leer otros libros, o que solo debemos tener en nuestra biblioteca la Biblia. Él mismo leía otra literatura y escribió muchos libros, pero hacía referencia al hecho de que el cristiano considera que solo la Biblia es su regla de fe y de autoridad, que solo la Biblia le enseña el fundamento sobre el cual debe estar afirmado toda doctrina que acepte como verdad de Dios. Algunos libros nos enseñan geografía e historia, otros nos estimulan el pensamiento y otros quizá hasta nos inspiren buenos motivos para ser mejores personas. Pero solo la Biblia es la regla de fe y práctica. Solo la Escritura es nuestro manual de instrucción y fe, autorizado y lleno de autoridad. La Biblia ha de ser considerada la máxima autoridad en lo que se refiere a fe y doctrina. Antes de la Reforma, la Iglesia Católica enseñaba a todos sus feligreses la tradición y las costumbres y las ponía por encima de la palabra del Señor. Es más, todavía lo hace, pero con la Reforma, el Señor envió un mensaje categórico a todos los sinceros cristianos y les dijo que solo la Biblia tenía autoridad para enseñar la verdad y toda doctrina. Doctrina que no se desprenda de la Biblia y del contexto bíblico, entonces es tradición humana y por lo tanto no tiene autoridad para guiar al cristiano. Fue la Biblia y las verdades escritas en ella lo que despertó y dio valentía y autoridad a los hombres de la Reforma para levantarse e ir en contra de lo que Roma enseñó por siglos.
El espíritu de profecía nos dice: los que han crecido y se han desarrollado, cuyo raciocinio se ha acrecentado por la investigación profunda de las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, ocuparán puestos de utilidad, porque la palabra de Dios ha tenido entrada en su vida y carácter. La Biblia debe hacer su obra peculiar, aún hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios debe constituir el alimento por medio del cual el cristiano tiene que fortalecer su espíritu e intelecto para batallar por la verdad y la justicia. Mensajes para los jóvenes, página 301. Las enseñanzas de Lutero despertaron por toda Alemania la atención de los hombres reflexivos. Sus sermones y demás escritos arrojaban rayos de luz que alumbraban y despertaban a miles y miles de personas. Una fe viva fue reemplazando el formalismo muerto en que había estado viviendo la Iglesia por tanto tiempo. El pueblo iba perdiendo cada día la confianza que había depositado en las supersticiones de Roma. Poco a poco iban desapareciendo las vallas de los prejuicios. La palabra de Dios, por medio de la cual probaba Lutero cada doctrina y cada acerto, era como una espada de dos filos que penetraba en los corazones del pueblo. Por doquiera se notaba un gran deseo de adelanto espiritual. En todas partes había hambre y sed de justicia, como no se habían conocido por siglos. Los ojos del pueblo, acostumbrados por tanto tiempo a mirar los ritos humanos y los mediadores terrenales, se apartaban de estos y se fijaban con arrepentimiento y fe en Cristo y Cristo crucificado. El conflicto de los siglos, páginas 124 y 125. Lección para el día domingo, 26 de abril. La Biblia como norma imperante. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Primera de Corintios 4, 3 al 6. Nosotros como adventistas del séptimo día reconocemos a la Biblia como la autoridad máxima de nuestra teología, la norma única que nos conduce en lo que a la fe y doctrina se trata. Es más, durante mucho tiempo la Iglesia fue reconocida como el pueblo del libro. Debemos aceptar la Biblia como la palabra fundamental y última. Es la regla de fe y conducta del cristiano, lo que quiere decir que la Biblia es la que nos dice en qué y en quién debemos creer y cómo nos debemos comportar. En caso de haber dudas en la interpretación, hemos de pedir sabiduría a Dios para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento y comprensión, porque todo aquel que busca conocer la verdad y la busca con humildad y sinceridad, recibirá la revelación del Señor. La Biblia tiene el poder maravilloso de interpretarse a sí misma, ya que al escudriñarla podemos ver cómo se entrelazan de manera armoniosa las enseñanzas de cada uno de sus libros. El libro de Hechos, capítulo 17, versos 10 al 11, dice: Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado,
entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos que es muy importante escudriñar y comprobar que lo que otros nos dicen cuando predican realmente tiene bases bíblicas. No debemos creer ciegamente lo que otros nos enseñan. Recordemos que hay falsas doctrinas y todas ellas usan la Biblia para probar sus argumentos, pero siempre lo hacen descontextualizando los pasajes o los versos usados. Busquemos conocer la verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto nos dice el espíritu de profecía. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Escritura e investigar las profundidades de Dios hasta donde se revelan en ella, porque si bien las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros. Deuteronomio 29:29. Pero Satanás obra para pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla con la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ellos demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio alguno, basta para hacerles entender la Escritura. Y cuando no lo logran, niegan virtualmente la autoridad de ésta. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en lo que ella enseña, y en realidad contrarían todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. El camino a Cristo, páginas 108 y 109. Cuando surgen errores y son enseñados como verdad bíblica, los que están conectados con Cristo no confiarán en lo que dice el ministro, sino que como los nobles bereanos, escudriñarán cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Al descubrir cuál es la palabra del Señor, se pondrán de parte de la verdad. Oirán la voz del verdadero pastor que dice: «Este es el camino, andad en él». De esa manera serán instruidos para hacer de la Biblia su consejero, y no oirán ni seguirán la voz de un extraño. Fe y Obras, página 88. Lección para el día lunes, 27 de abril. La unidad de la Escritura. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:20 y 21. Esta es la razón por la que existe perfecta armonía y unidad en el contenido de las Sagradas Escrituras, porque Dios, a través de su Santo Espíritu,
guió a los profetas para escribir la palabra. En realidad, solo hay un autor de la Biblia, y ese autor es Dios. Los profetas de Dios no hacían esfuerzos para demostrar su inspiración, solo se limitaron a cumplir lo que Dios les encomendó. Eran instruidos y expresaban fielmente el mensaje del Señor. Decían: así dice Jehová. El apóstol Pablo indica: yo no la recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Al estudiar la Biblia por temas, podemos tomar versos de los dos testamentos, ya que no hay incongruencias o contradicciones entre ellos. Jesús, en los años de su ministerio, empleó las Escrituras para enseñar, y sabemos que para ese tiempo solo existía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. El Espíritu de profecía nos dice: mediante la obra del Espíritu Santo, la verdad es afianzada en la mente e impresa en el corazón del estudiante diligente y temeroso de Dios. Y no solo él es bendecido por esa clase de labor, sino que también son grandemente bendecidas las almas a las cuales comunica la verdad y por quienes un día tendrá que dar cuenta. Los que hacen de Dios su consejero recogen la más preciosa cosecha cuando reúnen los áureos granos de la verdad, de la palabra divina, pues el instructor celestial está cerca de ellos. El que así se capacita para el ministerio tendrá derecho a la bendición prometida al que conduce a muchos a la justicia. Comentarios de la hermana Elena de Huay en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 5, página 1121. El creador de todas las ideas puede impresionar a diferentes mentes con el mismo pensamiento, pero cada una puede expresarlo de una manera diferente y, sin embargo, sin contradicción. El hecho de que existan esas diferencias no debiera dejarnos perplejos o confundidos. Es muy raro que dos personas vean y expresen la verdad de la misma manera. Cada una se ocupa de puntos particulares que su idiosincrasia y educación la capacitan para apreciar. La luz solar que cae sobre diferentes objetos les da matices diferentes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 25. Lección para el día martes, 28 de abril. La claridad de la Biblia. La Biblia, hermanos y hermanas, es tan clara que su más importante mensaje, el de la salvación, el de la santidad y la pureza, puede ser comprendido hasta por niños o personas con pocos estudios. Es verdad que hay temas profundos y complejos en la Biblia, pero a manera general su mensaje es de fácil entendimiento. En un pasaje muy familiar, Moisés le dice al pueblo de Israel: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7. Se esperaba que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender las palabras de la Biblia lo suficiente para poder inculcárselas continuamente a sus hijos. Esta enseñanza no consistía solo en la memorización sin entendimiento, porque el pueblo de Israel debía hablar las palabras de la Biblia durante sus actividades, al sentarse en la casa, al caminar, al irse a la cama, al levantarse por la mañana y al trabajar diariamente. El Salmo capítulo 1
nos dice que el hombre bienaventurado, a quien todos los justos de Israel debían imitar, es el que medita en la ley de Dios de día y de noche. Salmo capítulo 1, verso 2. Esta meditación diaria da por sentado que Dios da capacidad para entender apropiadamente la Biblia a las personas que sacan tiempo para deleitarse al escudriñarla y al meditar en ella. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a personas iletradas. Muchas veces vemos hombres que predican de manera magistral, mujeres que predican de manera poderosa y elocuente la palabra de Dios y que, sin embargo, no tienen un alto grado de instrucción académica. Esto debería ser un gran estímulo para todos los creyentes. Ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla lo suficiente para que ella le dé sabiduría. En el Nuevo Testamento encontramos que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más capacidad moral y espiritual que intelectual. El que no tiene el Espíritu no comprende lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque no tiene discernimiento espiritual. Primera de Corintios 2:14. La Biblia puede ser entendida por todos aquellos que no son creyentes, pero que la lean con sinceridad, en busca de salvación e instrucción. El espíritu de profecía nos dice: hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que con esa humildad procuren entenderlas. Mas sin la dirección del Espíritu Santo estaremos continuamente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. Muchos leen la Biblia de una manera que no aprovecha y hasta en numerosos casos produce un daño patente. Cuando el libro de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o no armonizan con su voluntad, el intelecto queda envuelto en dudas. Y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las santas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar discrepancias no tienen penetración espiritual. Con vista distorsionada, encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. El Camino a Cristo, páginas 110 y 111. Lección para el día miércoles, 29 de abril. La Escritura interpreta a la Escritura. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Cuando estudiamos la Biblia por temas, podemos ver cómo los versículos tomados de distintos libros de ella armonizan y dan luz unos a otros. Al hacerlo es necesario tener en cuenta el contexto en el que fueron escritos, a quién fue dirigido el mensaje y las circunstancias y el tiempo en que se escribió el mensaje. La hermana Elena de Huay comenta: la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes.
debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. La educación, página 190. La clave para tener una buena comprensión de la Biblia es orar con humildad, suplicar a Dios que su Santo Espíritu nos revele la verdad y la verdad nos hará libres. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Para ello es necesario ser diligentes, constantes y disciplinados para estudiar las Sagradas Escrituras, abrirlas con profundo respeto, conscientes del poder transformador que en ellas se encuentra. El espíritu de profecía nos aconseja: en el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí, y luego medite en él hasta hacerlo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado, es de más beneficio que la lectura de muchos capítulos sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. La educación, página 170. La Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante ha de aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Tiene que adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Necesita comprender la naturaleza de los principios que luchan por la supremacía y aprender a rastrear su obra a través de las crónicas de la historia y la profecía hasta la gran culminación. Debe verificar cómo interviene este conflicto en todos los aspectos de la vida humana, cómo en su mismo caso todo acto de su vida revela uno u otro de esos dos motivos antagónicos, y cómo, consciente o inconscientemente, ahora mismo está decidiendo en qué lado de la contienda se va a encontrar. Libro La Educación, página 171. Lección para el día jueves, 30 de abril. La sola Escritura y Elena de White. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Este versículo nos deja claro que todo aquel que no se apegue a las Sagradas Escrituras, teniendo como norma de vida la santa ley de Dios y dando un vivo testimonio, es porque él no está en la luz. Esa lámpara que nos alumbra, como lo dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no está alumbrando la senda de las personas que rechazan la ley y el testimonio. No les ha amanecido porque están dormidos en sus pecados y en sus malas interpretaciones de la palabra de Dios, porque es imposible que aquella persona que es guiada por el Espíritu Santo niegue la ley y el testimonio del Señor, ya que el Espíritu Santo guía a todos los hijos de Dios a la Escritura, pues ésta fue inspirada por Él. Para muchos podría sonar contradictorio que los adventistas del séptimo día apoyemos el principio protestante de la sola Escritura, cuando tenemos una mensajera a quien consideramos profetisa, la hermana Elena de White, pero nunca sus libros han estado por encima de la Biblia. Además, su mensaje no contradice la Escritura. Más bien, apoya el mensaje de la Biblia y lo amplía para comprensión del pueblo del Señor.
no pretendemos añadir a la Biblia los escritos de la hermana Elena de White. Estos son de gran ayuda para tener mucho más claro los pasajes bíblicos. Sus comentarios de las Sagradas Escrituras han sido de gran bendición para muchas personas y muchos hogares. Y además, los escritos de la hermana Elena de White están en plena concordancia con el mensaje de Dios. Así como el principio de la sola Escritura no impide ni prohíbe que los predicadores enseñen un texto y le agreguen sus comentarios y aplicaciones, tampoco se prohíbe que un profeta del tiempo del fin se levante y brinde instrucción a la iglesia. Es más, así estaba profetizado que sucedería. Joel 2:28 nos dice que para el tiempo del fin se levantarán en el pueblo de Dios jóvenes y jovencitas que profetizarán en el nombre del Señor. La hermana de White escribió lo siguiente: pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de eso, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Creemos que la hermana de White es una mensajera de Dios, escritora de muchos libros que abordan innumerables temas, los cuales están respaldados totalmente por la Biblia. Ella menciona que sus escritos son una luz menor, Conflicto de los Siglos, página 653. En otro de sus libros escribió: "Un así dice el Señor es el más fuerte testimonio que podéis presentar al pueblo, que nadie sea instruido para mirar a la hermana de White, y sí al Dios poderoso que da instrucciones a la hermana White". Elena de White, carta 11, 1894. Lección para el día viernes, para estudiar y meditar. Únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento, hemos de vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas. Mediante su poder, necesitamos vivir la vida que ella recomienda. Solo si se la considera de este modo, se la puede estudiar eficazmente. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Libro La Educación, página 170. La Biblia y solo la Biblia nos presenta lecciones de auténtica pureza. Por lo tanto, prediquemos la palabra. Tal es la gracia de Dios. Tal es el amor con el cual Él nos ha amado. Aunque estábamos muertos en delitos y pecados, enemigos en nuestras propias mentes por nuestras obras impías, sirviendo a la concupiscencia y los placeres, esclavos de pasiones y apetitos degradados, siervos del pecado y de Satanás. Cuánta profundidad del amor manifestado por Cristo al constituirse en propiciación por nuestros pecados. Por medio del ministerio del Espíritu Santo es que somos dirigidos al encuentro del perdón de nuestros pecados.
La pureza y la santidad de la vida de Jesús, tal como nos la presenta la palabra de Dios, tienen más poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para describir los pecados de los hombres y sus seguros resultados. Una mirada resuelta, dirigida al Salvador levantado en la cruz, podrá lograr más para purificar la mente y el corazón de toda contaminación que lo que podrían conseguir las explicaciones científicas de la lengua más hábil. Ante la cruz, el pecador puede ver su desemejanza de carácter con Cristo. Ve la terrible consecuencia de su pecado, odia el pecado que ha cometido y se aferra a Jesús con fe viva. Juzga su condición de impureza a la luz de la presencia de Dios y de las inteligencias celestiales. Se mide por la norma de la cruz. Es pesado en la balanza del santuario. La pureza de Cristo le ha revelado su propia impureza en sus detestables colores. Se arrepiente del pecado degradante, mira a Jesús y vive. En Cristo Jesús, el pecador encuentra un carácter que todo lo absorbe, dominante, atractivo, que murió para librarlo de la deformidad del pecado. Entonces, con labios temblorosos y lágrimas, declara: Él no murió en vano por mí. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Capítulo 13. Llamado Luchemos contra pensamientos y sugerencias impuros. Hermano y hermana, gracias por quedarte hasta el final de este mensaje. Gracias por recibir la palabra del Señor con un corazón sencillo, humilde y manso. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Que tengamos en cuenta que para este tiempo final necesitamos empuñar en nuestro corazón y en nuestras manos la santa palabra de Dios, como la espada de dos filos. Todos aquellos que se desprendan del así dice Jehová, en este último tiempo serán engañados, porque el razonamiento lógico del ser humano, desprovisto de la bendición de Dios, de la pureza del cielo, será llevado por sendas de injusticia, será conducido por mentiras, por argumentos bien ideados, pero siempre mal intencionados, porque guían a la persona que los acepta lejos de la ley de Dios, lejos de la fe y lejos de la moralidad que el Señor espera que sus hijos tengan. La Biblia, y solo la Biblia, ha de instruirnos en el camino de la salvación. Y cuando hablamos de la Biblia y solo la Biblia, nos referimos a todo aquello que tenga que ver con ella, a todo aquello que apoye su mensaje, que amplíe su mensaje y que haga que su mensaje sea más claro a la mente y al corazón de las personas que aman la palabra de Dios. El mensaje de la Biblia, el mensaje central, es el mensaje de la salvación obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Todos los demás mensajes tienen a este mensaje como el centro. Por eso decimos que el contenido de la Biblia, por lo menos en su mensaje central, es tan claro, tan diáfano, que aún los niños lo pueden comprender. Los niños pueden comprender que Jesús murió para salvarlos, que Jesús murió porque los ama, que el mensaje de la Biblia se resume en que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si comprendemos esta gran verdad, por la gracia de Dios, hemos comprendido lo esencial de nuestra salvación, y todos los otros temas de la Biblia podrán ser mejor comprendidos a la luz de este mensaje. Los invito a orar para terminar. Dios de Abraham, Dios de Isaac
Dios de Israel. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por el mensaje que acabas de darnos a través del repaso de la lección. Gracias por ese abrazo eterno que nos regalas siempre. Gracias porque con el viento, con el agua, con el alimento nos dices, te amo. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos reprensión, edificación, guía, instrucción. Y en ella también nos dices constantemente, no temas, porque yo estoy contigo. Te amo, hijo, te amo, hija. Así como envié a mi Hijo a morir por ti, estoy enviando mi Espíritu Santo para que te guíe, para que te fortalezca y para que te libre de todo engaño. Gracias, Señor, porque tu testimonio es fiel. Gracias porque tu fortaleza es poderosa. Gracias, Padre, porque todos tus hijos e hijas alrededor del mundo reciben tu luz, tu gracia, tu alimento, tu sustento. Gracias, oh Padre, porque a través de este mensaje estás fortaleciendo millones de corazones. En tus manos pongo a esas madres que están orando por sus hijos y sus hijas para verlos regresar a tus brazos. Pongo a esos hijos e hijas en tu altar también en esta oración. Oramos, Señor, por esa esposa que clama para que su esposo te conozca, se arrepienta y siga en tus caminos. O por ese esposo que clama a favor de su esposa. También, Señor, pongo en tus manos a los médicos, a las enfermeras, a los que están arriesgando sus vidas para salvar otras vidas, a los que en este momento pasan por dificultades económicas porque han perdido su trabajo, porque no tienen con qué mercar para la semana. Señor, sorpréndelos. Señor, responde sus oraciones. Señor, levanta instrumentos a través de los cuales ellos puedan recibir una mesada, una ofrenda y sobre todo la confirmación de que tú estás al tanto de sus necesidades y provees para ellos. Gracias por escuchar nuestra oración. Llénanos a todos con tu Espíritu Santo, que la lluvia tardía venga pronto y llene a tu iglesia para dotarla de poder y que el fuerte pregón sea llevado a todo lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, mis amados hermanos, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.